deseo de Dios siempre ha sido tener una relación íntima con nosotros. Eso es algo sobre lo cual vamos a edificar esta casa siempre. Nosotros queremos, lógicamente queremos que sea una comunidad donde nos relacionemos los unos con los otros y todo eso, pero nosotros queremos edificar esta casa sobre la realidad de que Dios nos está llamando a una relación. A veces la iglesia no sabe de qué trata la Biblia y nosotros vemos, la Biblia tiene una trama principal y tiene otras subtramas. Y a veces la iglesia le da más importancia a las subtramas, como toda película que tiene una trama principal y después tiene unos subplots. Y yo creo que la iglesia a veces anda peleando y discutiendo por las tramas secundarias y no se enfoca en la trama principal. Te voy a decir de qué trata la Biblia. La Biblia es un libro que habla acerca de un padre que está buscando a sus hijos. Esa es la Biblia. La Biblia es un libro acerca de un padre que está buscando a sus hijos. Dios nos creó para una relación personal. Y en nuestro corazón, aquí adentro, hay un vacío que solo Dios puede llenar. Y algunos de nosotros conocemos eso, digamos, tenemos un conocimiento. Pero lo que más me impresiona es cuánta gente me encuentro en la iglesia cristiana que dice conocer eso, pero no vive eso. Es más, lo que menos vivimos es una relación personal con Dios. Por eso hay gente inconforme, insatisfecha y con el corazón vacío en la iglesia. Porque lo que llena el corazón no es la iglesia, es Dios. Lo que llena el corazón no es una prédica, es Dios. Es el conocimiento de Él. Y la iglesia debe ser una plataforma donde ustedes cada vez se sientan motivados, desafiados a crecer en su intimidad con Dios. Y cuando nosotros hablamos de esta relación con Dios, es importante tener una visión integral de Dios. Digan conmigo, integral. Es importante, les voy a explicar por qué. Porque cuando tú conoces solo una parte de una persona, tu relación con esa persona no es la más correcta. Entonces, yo quiero tener una visión integral de Dios para que mi relación con Él produzca en mí el fruto que esa relación debe producir. Porque de acuerdo a cómo tú veas a Dios, primero va a ser tu relación con Él y segundo es cómo te vas a ver a ti. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si tu visión de Dios es sesgada o es desequilibrada o es incompleta, tu visión de ti mismo será sesgada, desequilibrada e incompleta. Queremos que tú te puedas amar. Entonces vamos a ver dos cosas de Dios hoy y vamos a partir desde ese punto. Y quiero que me acompañe a primera de Juan 4:7. Y yo sé que hoy va a ser poderosísimo. En la mañana, ¿cuántos estuvieron en la mañana? ¿Cómo les pareció en la mañana esto, Josh? What do you think, man? Sí, muy bien. Dice, primera de Juan 4:7 dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios. Digo conmigo, porque Dios es amor. Dilo, Dios es amor. Quiero que notes que ahí no dice Dios tiene amor. Ahí dice Dios es amor. No es lo mismo tener amor que ser amor. Cuando la Biblia dice Dios es amor, se refiere a la naturaleza de Dios. La diferencia entre naturaleza, ser amor, y tener amor es que cuando tú tienes amor, tú puedes escoger darlo o no darlo. Pero cuando tú eres amor, no tienes otra opción, tienes que dar ese amor. Porque el amor es tu expresión, porque es tu naturaleza. ¿Ok? Voy a hacer un desvío. Por eso es importante que Dios haga milagros en tu corazón y su naturaleza se forme en ti. Porque no es lo mismo vivir una vida cristiana, que es la expresión de la naturaleza, a vivir una vida cristiana, que es alguien que te está obligando a cambiar tu conducta. Y a veces en la iglesia estamos tratando de modificarle la conducta a la gente. El cristianismo no es cambio de conducta, no es modificación de conducta. El cristianismo es la naturaleza, la vida de Cristo que se forma dentro a través de una relación con Él y se manifiesta espontáneamente. Entonces no importa si estás en crisis, no importa, tú no tienes que forzarte más en un momento que otro, porque esa es tu naturaleza. Di conmigo, Dios es amor. Di conmigo, esa es su naturaleza. Eso quiere decir que Dios no puede escoger no amar, Karen. No puede escoger no amar o amar, porque amor no es algo que Él tiene, amor es quien Él es. Digo conmigo, Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, la palabra amor aquí en la Biblia es la palabra ágape y significa, digo conmigo, bondadoso. Digo conmigo, de buena voluntad. Es tremendo. O sea, su naturaleza es la bondad.
Su naturaleza es la buena voluntad. Por eso hay pasajes como, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar. O sea, y dice, no para darte un fin. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Yo lo sé porque ese es quien yo soy. Por eso en otro lugar dice, transfórmese por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es que es lo que Dios quiere, es quien Dios es. Él es amor. Él es buena voluntad para ti. El anhelo más profundo de Dios es tu bien. El anhelo más profundo de Dios es tu sanidad. El anhelo más profundo de Dios es tu alegría. El anhelo más profundo de Dios es tu paz. El anhelo más profundo de Dios es tu prosperidad. El anhelo más profundo de Dios es que tú avances. Ese es el anhelo más profundo de Dios porque Él es amor. Pero hay otra característica de Dios, y está en Salmos 99:9 y dice: exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es. ¿Qué es Dios? Ok, pero primero vimos, Dios es amor. Su naturaleza es amor. Y ahora dice que Dios es santo. O sea que además de que Dios en su naturaleza es amor, la Biblia dice que en su naturaleza Dios también es santo. O sea, Dios no, de la misma manera que ahorita, Dios no tiene santidad. Dios es santidad. Dios no puede escoger ser santo o no ser santo, porque Él es santo, así como Él no escoge amar o no amar. La pregunta es: ¿qué significa ser santo? Entonces, para eso yo les traigo un ejemplo. Y ustedes saben que cuando yo vengo con ejemplos es porque he estado en muchos seminarios de mujeres con mi esposo. Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Ok? Dale para adelante, caballo. Esto es agua, esto es aceite. ¿Ok? ¿Cuántos saben lo que va a suceder? Pero hoy lo vamos a aplicar. Mira qué cosa tan tremenda, ¿ven? La palabra santo viene del vocablo hebreo que significa, el vocablo es kadosh. Y santo significa, digan conmigo, apartado. Dice separado. Entonces, santo quiere decir en su connotación original que está cortado, sacado, separado, apartado del pecado o de todo lo que tenga pecado. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es santo, no que Él tiene santidad, sino que Él es santo, significa que Dios, no, su naturaleza santa significa que Él no puede tener comunión con el pecado. Él no puede estar donde hay pecado. Él está totalmente separado, cortado de cualquier cosa pecaminosa, cualquier cosa que no sea perfecta. Dios solo puede tener relación con algo que tiene su misma naturaleza santa. Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces te voy a explicar. La razón, ustedes saben por qué el aceite y el agua no se pueden mezclar. ¿Quién sabe? Porque la composición de sus moléculas es diferente. Y ustedes dirán: wow, pero este hombre, ¿cómo sabe tanto? Porque lo apunté ahí. Yo lo busqué y lo apunté por si acaso, porque ustedes dirán: este man es un bárbaro, está de química. Yo me partí química en el colegio, todo, rajé química. Y a mí me pasaron química porque era el puntero izquierdo de la selección de fútbol. Y si no, la selección perdía, entonces me pasaron química, aclaro. Yo no pedí, fue la gracia del Señor. ¿Ok? De verdad, Dios le habló al profesor y me pasaron. ¿Ok? Mira, lo que pasa es que las moléculas, la composición de las moléculas del aceite y del agua son diferentes, ¿verdad? Y mira, ¿qué más sé? Porque lo apunté. Las del agua son polares, las del aceite no. No tengo ni idea qué significa eso, ¿ok? Pero las moléculas del agua son polares y las del aceite no. Y debido a esa razón, el agua y el aceite no se mezclan. Entonces, yo quería demostrarte algo. No es que el agua y el aceite no quieran mezclarse. Ellas no están de pelea. Ellas no están ahí, pues quiero que sepas que jamás voy a estar donde tú estés. Me caes mal. Como diría en Barranquilla, me caes gordo. Ok, no es que ellas no quieran. Es que ellas no pueden. No es que ellas no quieran estar juntos. Es que no, porque su composición molecular es diferente. Ok, quiero que entiendas algo. No es que Dios no quiera estar con el pecador. Es que no puede. No es que Dios no quiera estar donde hay pecado. Es que no puede. Entonces aquí hay un problema.
¿Cuál es el problema? El problema es que Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor y Él, su naturaleza tiene que amar. Pero Él es santo y Él no puede tener relación con algo o alguien que esté en pecado. Dios no tuvo este problema en un principio. ¿Sabes por qué? Porque en principio Adán y Eva, cuando no habían pecado, el amor y la santidad de Dios podían cohabitar perfectamente. Porque al no haber pecado, Dios podía relacionarse con Adán y con Eva y manifestarle su amor. Y al no haber pecado, no había un problema de pecado que le impidiera por su santidad y su justicia poderse relacionar con Adán y Eva. Y el problema más serio aquí es que la Biblia dice que el castigo del pecado es la muerte. Entonces no solo que Dios es santo, sino que la Biblia dice que cuando Dios ve pecado, Él no puede como voltear la cara como si no fuera a hacer nada, como a veces algunos papás hacemos con nuestros hijos, que si el hijo hace algo malo, tú con tal de no sufrir el castigo que le vas a dar, dices, no, pero que lo haga 10 veces, a la 10ª le pego. Tú sabes, porque realmente tú el que no quieres sufrir eres tú. No es que lo amas, es que te amas tanto a ti y eres tan egoísta que no quieres disciplinarlo porque a ti tú sufres más que el niño. Bueno, Dios no es así. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. La razón que Dios no puede tener por inocente al culpable no es porque Dios es malo, es porque es santo. Entonces no solamente no es que Él no quiera juntarse, es que no puede, pero además de eso su santidad y su justicia demandan que haya una retribución por el pecado y la Biblia dice que la retribución es la muerte. Entonces cuando Adán y Eva no habían pecado, Dios no tenía ningún problema. Cuando Adán y Eva no habían pecado, el amor de Dios, su naturaleza de amor y su naturaleza de santidad podían cohabitar en armonía. En el momento que Adán y Eva pecaron, por primera vez en la historia, el amor y la santidad de Dios entraron en oposición. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Entonces, ustedes saben que yo a veces les hago trampita y yo les traigo unas enseñanzas bien chéveres, pero yo siempre trato de traerles teología y Biblia, aunque yo se los tiro en chistecito eso para que ustedes no se den cuenta. Porque si yo pusiera afuera iglesia de la teología bíblica, aquí no vendría nadie. Y si yo te dijera, te invito mañana a una clase teológica, vienen 2 o 3 que son los que gustan la teología y probablemente tú no estuvieras aquí. Pero tengo que decirte algo. Tú quieres tener una relación saludable con Dios, tú necesitas tener conceptos bíblicos. Lo que estoy tratando es de ponértelos con agua, con aceite, con cositas, con fotos, para que tú digas, oye, qué bacano, qué práctico. Pero quiero que tengas un buen fundamento bíblico. Entonces, mira qué tremendo. Cuando el ser humano pecó por primera vez se creó una oposición entre el amor y la santidad de Dios. Quiero que escuches esto. Aunque Dios es amor, debido a su santidad, Él no pudo seguir caminando en comunión con sus hijos. Y quiero que veas esta frase, y aquí básicamente comienza la enseñanza. Quiero que dijeras esta frase y dice así: el pecado del ser humano causó una separación que el amor de Dios no podía vencer. Y yo quiero que ustedes vean eso. El pecado del ser humano causó una separación que el amor de Dios no podía vencer. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú no tienes los conceptos bíblicos correctos de santidad y todo eso, tú piensas que el amor de Dios puede ir por encima de todo. Es verdad que el amor de Dios cubre multitud de faltas, pero el amor de Dios no puede negar la santidad de Dios. Entonces Dios se encontraba, ahí está Carlota predicando, Dios se encontraba en un aparente dilema y el otro está escuchando la predica. Mira, ¿cómo se llama? David y Carlota. ¿Cuánto tiene David? 4 meses. ¿Cuánto tiene Carlota? Casi 3. Están bien de edad. No, mentira, estoy molestando. El Daniel dijo, espérate. Vamos. Entonces mira qué tremendo. Porque si nosotros solo vemos la naturaleza de amor de Dios, nosotros no vamos a valorar lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Ni vamos a entender qué significó lo que hizo Cristo Jesús. Entonces yo necesito que ustedes vean el aparente dilema en el que se encontraba Dios, que es amor y ama a las personas, pero es justo y santo y no puede tener comunión con el pecado. Y la Biblia dice que el castigo del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo hace Dios con ese amor inagotable para amar a las personas y al mismo tiempo no tener que castigar de muerte a aquellas personas a quien Él ama tanto? Y la razón por la cual nos crea es para tener una relación de amor. Entonces Dios queda como estancado, como entre la espada y la pared. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Entonces,
En la Biblia, esta separación entre Dios y la humanidad está representada por un velo. Digan conmigo, un velo. Y quiero mostrarles una imagen. Y quiero que vean. Ok. Esto que les estoy mostrando aquí es lo que se conocía como el tabernáculo. Y esto era como una iglesia, por decirlo así. Y este era el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés y al pueblo de Israel construir cuando escaparon de Egipto e iban por todo el desierto 40 años hacia la tierra prometida. Ellos, en esos 40 años, ellos cada vez que paraban, porque Dios a veces los detenía por 6 meses, por 3 meses, ellos tenían que construir este lugar. El tabernáculo tenía una parte exterior. Todo esto con estas cortinas, estas eran unas vigas de madera maciza, creo que era cedro, forradas en oro, ¿verdad? Y tenía todo esto, eso lo enterraban. Y todo este lugar y este patio interno se llamaban, digan conmigo, los atrios. En los atrios podían entrar el pueblo, las personas y los hombres que venían con el sacrificio a nombre de la familia. Y en este lugar que está aquí, el altar del sacrificio, aquí hacían el sacrificio. Y este se llamaba el lavacro. Y aquí se lavaban la mano los sacerdotes, ¿verdad? Que hacían el sacrificio, mataban el cordero, la paloma, la sangre caía. Rociaban con esa sangre a la familia que traía el cordero. Imagínense ese desastre. ¿Ok? Digan conmigo, con la sangre del cordero. Y después se lavaban aquí. Los que hacían esta operación les llamaban levitas. Digan conmigo, levitas. Por eso en algunas iglesias hoy a los que sirven en la iglesia y a los cantantes les llaman levitas, pero ahorita les voy a hablar de eso. Este lugar que se llamaba los atrios, ahí traían al cordero, las palomas, las sacrificaban, y luego aquí adentro había, en esta carpa, estaba dividida en dos, digan mío, por un velo. Ese velo dividía este lugar que se llamaba el lugar santo de este lugar que se llamaba el lugar santísimo. Entonces, al lugar santo podían entrar solamente los sacerdotes levitas. Aquí podía entrar el pueblo, los que traían el sacrificio. Aquí, con los sacerdotes, aquí entraban todos los sacerdotes, podían entrar aquí. Pero después del velo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Yo creo que escuchen esto. Entonces, había varios muebles. Estaba el altar de sacrificio, el lavacro. Aquí estaba el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición. Estaba el incienso. Y este velo separaba al mueble más importante, que es el arca del pacto. Para los de mi época, la que rescató Indiana Jones. Sí, porque hay gente que si no le digo eso no lo entiende. ¿Ok? Entonces, este arca del pacto era un mueble de madera y con una tapa de oro maciza, toda forrada en oro. Y arriba tenía 2 serafines o 2 querubines que con sus alas, querubines de oro macizo, se encontraban las alas en el medio. Y ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, aquí adentro del arca estaba la vara de Aarón que había reverdecido y estaban los mandamientos, la tabla de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Oye, estoy enseñándoles cositas hoy interesantes. ¿Ok? Entonces, representando la ley y representando la resurrección en la vara, estaba ahí adentro. Entonces, los sacerdotes entraban aquí, pero de aquí para acá solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y era una cosa tremenda porque debido a la santidad de Dios que estaba manifestada ahí donde está la presencia que se manifestaba entre los querubines, ¿qué pasaba? Si el sumo sacerdote entraba en pecado, se moría. Porque acuérdense que no es que el agua y el aceite no quieran juntarse, es que no pueden. Entonces Dios no es que no quiera juntarse con el pecado, con la persona que tiene pecado, es que no. Entonces, pero, quiero que escuchen. Aquí se encuentran 2 cosas tremendas que Dios nos quiere enseñar. Primero, esto solo se podía hacer una vez al año. Entonces tienes un pueblo con un anhelo de Dios, porque lo que el mundo tiene es hambre de Dios. Lo que pasa es que no lo saben. Cuando la Biblia dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, la creación tiene hambre por Dios, pero no lo sabe. Entonces, como no lo sabe, se está tratando de saciar de lo que no es. Y eso te produce una satisfacción momentánea, pero solo Dios puede llenar el vacío de Dios que hay en el corazón de la humanidad. Entonces está un pueblo que anhela a Dios y está un Dios que quiere relacionarse con ellos, pero que les quiere enseñar la imposibilidad del ser humano de llegar a Dios en su condición. Entonces, el sumo sacerdote entraba ahí y le hacían todo un lavado.
Y se hacía una purificación, un ritual impresionante. Y dicen algunos teólogos y estudiosos que el sumo sacerdote tenía un manto con unas campanitas abajo, para que cuando se moviera se oyera tilín, tilín, para saber que estaba vivo. Y le ponían una cuerda en el tobillo. Y entonces, porque él hacía sus cosas adentro y de pronto se quedaba quieto y se llevaba, por ejemplo, una hora quieto y la cuerda no se movía, de afuera le hacían ting, ting, porque el que entraba se moría inmediatamente. Entonces no podían entrar a buscar. Entonces hacía ting, ting, y si el tipo hacía tan, tan, entonces decía, está vivo, estamos bien. Pero si hacían tin, tin y el tipo no hacía tan, tan, con la cuerda lo alaban y lo sacaban, porque ¿quién iba a entrar a buscar a ese tipo? ¿Ok? Entonces alaban y lo sacaban. Entonces, quiero que entiendan. Wow. Pregunta, ¿están aprendiendo algo en esta tarde? Ok, quiero que vean cómo dice Éxodo 26:33. Dice, colgarás el velo debajo de los broches. Digan el velo. Pregunta, ¿por qué hay un velo? Hay un velo porque cuando el hombre pecó, ahora el amor y la santidad de Dios se oponen y ahora Dios no tiene comunión con el pecado y por lo tanto en la Biblia lo representan con un velo separando al hombre pecaminoso del Dios santo. Eso es lo que estamos hablando hoy. Dice, y colgarás el velo debajo de los broches y pondrás ahí detrás del velo el arca del testimonio. El velo servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces solo el sumo, entonces Hebreos 9:7 dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados. Como el tipo era un humano pecador, primero tenía que ofrecer sangre por él mismo. Y después ofrecía la sangre, dice, y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Entonces, esto es una cosa tremenda. Wow, estoy tratando de dosificar todo lo que el Espíritu Santo me habla. Entonces, mira cómo es esto. Les voy a dar un poquito de historia. Cuando Israel sale de Egipto y se escapan, ¿cuántas tribus había en Israel? ¿Quién sabe? 12 tribus. Ellos van por el desierto, ¿verdad? Y en un momento Dios los detiene y les dice, un momento, quiero hacer un pacto con ustedes. Ustedes van a ser mi especial tesoro en la tierra. Desde ahora en adelante serán un reino de sacerdotes. Digan conmigo, reino de sacerdotes. Y digan, una nación santa. ¿Qué significa eso? Comenzamos diciendo que el anhelo de Dios siempre ha sido relacionarse con sus hijos, con su creación. Y el anhelo de Dios es relacionarse con toda la creación, no con un pueblo en específico. Nunca en la Biblia, o sea, siempre se ha visto un Dios que escoge, pero nunca se ha visto un Dios exclusivo, siempre ha sido un Dios inclusivo. Siempre ha sido un Dios que está interesado en todo el planeta y en toda la gente que habita en ese planeta. Entonces, cuando Dios le dice a Israel, ustedes serán mi reino de sacerdotes, a las 12 tribus le dice, Él no está diciendo serán una familia, serán un clan, un reino. Está diciendo, todo Israel está compuesto por sacerdotes. Quiero que escuchen esto. Pregunta, ¿qué es un sacerdote? ¿Quién me dice para ver? ¿Qué es un sacerdote? Una palabra que... Quiero decir que un sacerdote es un mediador. Entonces lo que Dios está diciendo es, todos ustedes de Israel van a ser mediadores. ¿Mediadores entre qué? Entre Dios y todas las demás naciones de la tierra. Porque si todo Israel era sacerdote, nadie en Israel necesitaba un sacerdote. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Ya van a ver por dónde voy. Todo esto al final voy a hacer un moñito chin chin y vas a así. Pero fresco. ¿Ok? Déjame presentarte las piezas y hacemos el moño al final. Todo Israel era sacerdote, o sea, sacerdote significa que tenían acceso a Dios. O sea, lo que vamos a ver ahora, ellos tenían acceso a Dios. Dice todos. Entonces, si todo Israel era sacerdote y los sacerdotes son mediadores entre Dios y alguien más, ¿quién es el alguien más? Las demás naciones de la tierra. ¿Qué quiero decirte? Que tenemos que tener cuidado a veces de no darle a Israel el lugar equivocado. Israel es un pueblo especial para Dios. Pero una de las razones que Israel es especial es porque Israel le permitía a Dios poder amar a los restos de los pueblos de la tierra. Entonces escuchen, wow, ahora que se pone buena la cosa. Entonces,
Ok, serán un pueblo, un reino de sacerdotes, una nación santa. Ese sacerdocio va a ser solo para mí. Es para mis propósitos. Ustedes me van a servir a mí y los propósitos en la tierra, y ustedes van a representar a la tierra conmigo. No pueden ejercer ese sacerdocio con más nadie. Y resulta que un día Dios llama a Moisés a que vaya al monte a buscar las tablas de la ley. Y entonces cuando el pueblo ve que Moisés se va, el pueblo se empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba acostumbrado a tener líderes o dioses que se podían ver, porque venía de generaciones en Egipto donde estaba el faraón, y el faraón era como un dios. Entonces cuando ellos ven que el líder se eleva, ok, ya no está Faraón, pero está Moisés y parece que tiene el respaldo de Dios, y por eso dudaban. Cuando Moisés se va y ellos se encuentran solos, sin una figura física humana que los pueda dirigir, le piden a Aarón que les haga un becerro de oro, porque el ser humano siempre va a preferir un Dios que se ve al Dios que no se ve. Y por eso la iglesia idolatra a sus pastores. Porque siempre vamos a preferir al líder que se ve y que te dice lo que tienes que hacer, al Dios que no se ve y que te toca creerle por fe y establecer una relación. Y no es fácil. Y a la iglesia le gusta. Y a los pastores también nos gusta. Porque la iglesia a veces se siente abusada. No, porque es que, y esos pastores que promueven. Pero el ser humano es idólatra de corazón. Y se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y se junta gente aquí arriba necesitada de adulación y necesitada de sentirse importante, y gente abajo que les gusta la idolatría, porque es más fácil confiar en alguien que veo que Dios lo usa. Ay, mira cómo me habla, mira el consejo que me dio. Pero quiero decirte algo: el plan de Dios no es que tú tengas un mediador. El plan de Dios no es que tú necesites un pastor y un sacerdote. Dios quiere relacionarse contigo directamente. Entonces a veces la gente me dice cosas como: pastor, ore por mí que usted tiene palanca. Y yo, ¿cómo así? Sí, que usted Dios lo escucha más. No, a mi Dios no me escucha más. La diferencia entre tú y yo no es que a mi Dios me escucha más, es que yo escucho más a Dios que tú. Y yo no escucho más a Dios porque soy pastor, sino porque paso más tiempo con Él. Tranquilo que el moño viene. Y hacen el becerro, y Dios le dice a Moisés: desciende, que el pueblo se ha corrompido. Entonces escuchen esto. Entonces Moisés se va, baja de la montaña, se va a un lado del campamento, se pone a un lado, levanta la espada y dice: ustedes han pecado porque ustedes eran una nación santa de sacerdotes para Dios, y en vez de adorar solo a Dios se pusieron a adorar el becerro ese. Es que me quedé parado porque estoy pensando si Dios haría eso con la gente de la iglesia hoy, con los pastores, pero no es el tema de hoy. ¿Ok? Y todos los que entiendan que han pecado de idolatría y han corrompido su sacerdocio, que debería ser para Dios, no un becerro, porque tienen que adorar es a Dios y servir a Dios, no un becerro, vengan acá. Y de las 12 tribus solo vino una, la tribu de Leví. Y cuando Leví viene, Dios le dice a Moisés que le diga a la tribu, le dice: como ustedes son los únicos que vinieron, a partir de hoy, escuchen esto, solo ustedes serán sacerdotes. Y las otras 11 tribus ya no pueden venir a mí y necesitan a ustedes como sacerdotes. Y desde ese momento es que se le llama a los sacerdotes los levitas. El problema es que ese modelo lo tenemos hasta hoy. Ese modelito lo hemos cargado hasta hoy, y todavía alguna iglesia le dice: no, mira, yo soy del grupo de los levitas. Hoy vas a entender que cuando una persona dice eso, primero, es súper ignorante. Y segundo, eso no tiene nada que ver con el plan de Dios para la iglesia hoy. Porque lo que estamos diciendo es que solo los levitas son los que pueden entrar al lugar santísimo. Y por eso la iglesia empieza a generar este embudo donde la gente, tú le dices que se relacione con Dios, pero mentira. Les enseñamos a hacerlo a través de las autoridades, a tomar decisiones a través de las autoridades. Y le decimos: y si te vas a casar con alguien, me tienes que traer a tu novia para que yo la pruebe. Y si te vas a mudar, pastor, ¿usted cree que esa es la casa para mí? Y pastor, ¿usted cree? ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos perpetuando un sistema que ya no existe. Todo comenzó, digo amigo, todo comenzó con un velo. Ese abismo era tan grande. Ese abismo creado por el pecado, Dios no podía conciliar su amor y su santidad. Entonces está este Dios
con este caudal de amor que no puede dar. Y está esta humanidad con esta necesidad de amor que nadie puede satisfacer. Porque en el medio había un que los... Y si el hombre pasa ese velo, entra, ¿qué le pasa? Pregunta, ¿estamos entendiendo hasta ahí? Ok, les quiero leer un versículo, varios. Marcos 15, 25, quiero que escuchen. Quiero que escuches con tu corazón esto. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra, decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Eh! Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero que entiendas esto. La santidad de Dios le impide tanto tener comunión con el pecado que ni siquiera con Jesús pudo tener comunión en ese momento. Porque la Biblia enseña que cuando Cristo estaba en la cruz, Él portaba nuestro pecado. Él no pecó nunca, pero Él portaba nuestro pecado. Mi envidia, tus celos, tu mentira, el adulterio, la fornicación, todo el pecado pasado, presente y futuro tuyo estaban en Jesús. Entonces Jesús, mientras no había pecado, ni tenía tu pecado encima, todo era padre, y el padre, hijo, y una relación íntima, mi padre, mi hijo. Y en el momento que Jesús se le imputa nuestro pecado por primera vez, por su santidad, el Padre voltea el rostro porque no puede. Y Él dice por primera vez, Dios mío, no Padre, Dios mío, así está el mundo hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa? Y dice, algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Escucha, uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro grito fuerte. ¡Ah! Y dio su último suspiro. Y el velo del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El velo se rasgó. Que Dios Padre decía, ¿cómo hago? Yo amo a José. Lo amo. Porque soy amor, soy bondad, soy buena voluntad. Pero José es imperfecto. Ha pecado. Merece morir. Y yo no puedo relacionarme con él. ¿Cómo voy a hacer si amo amarse, parce? Es que ese es su Instagram. Amarse, parce. Yo quiero tener una relación con ella, soy buena voluntad, pero es que amarse parce se pela. Yo no puedo. O sea, ¿cómo hago yo si amo a Anthony? Soy buena, yo quiero lo mejor para Anthony, yo quiero que Anthony, eso es lo que, pero ¿cómo hago si Anthony es imperfecto, él peca y yo soy santo, entonces yo no puedo relacionarme con él? Pero no solo eso, el pecado y mi justicia implica que, oye esto, wow. Porque el anhelo de Dios es hacer, ven Anthony, ven acá un momentico, ven. El anhelo del Padre es hacer esto. Pero si hace esto lo mata. No sé si me estoy haciendo entender. Están así y el amor lo quiere abrazar, pero su santidad no le permite
y en el mismo amor, Dios sabe que si Él se acerca a su santidad, Anthony se va a morir inmediatamente. Él dice, ¿cómo hago para amar a Anthony, que nos representa a todos? Porque lo amo, pero ¿cómo hago? No para sentir amor por él, ¿cómo hago para amarlo? Porque una cosa es sentir amor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para disfrutar lo que siento por él? Sin matarlo, porque él merece morir. ¿Cómo satisfago mi amor y mi justicia y mi santidad? O sea, ¿cómo hago para conciliar dos cosas tan opuestas? Y Él viene y toma todo nuestro pecado y lo pone en Jesús. O sea, el que nunca pecó. Y cuando Jesús se monta en esa cruz, ahí estaba el pecado de José, de Marce Parce, de Anthony y de todos nosotros ahí en Él. Entonces en ese momento Dios, porque entiéndeme, no fueron los judíos los que mataron a Jesús, ni los romanos. Fue la santidad de Dios. Fue la justicia divina, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús portaba todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Y Dios hace así, quita su rostro porque no puede tener comunión. Y yo me imagino que Él estaría diciendo, como hice yo con Anthony, es que si lo miro se muere. No solamente es que no lo quiero mirar, no, es que si lo miro se muere, porque si Dios te llega a medio mirar a ti en pecado, te mueres. Tú no tienes que estar, Dios medio te mira, te mueres. Y Dios voltea su rostro y dice, es que si lo miro se muere, pero la santidad y la justicia no le permiten hacerse el de la vista gorda, y cuando Él se voltea, derrama toda su justicia por su santidad sobre Cristo, y Cristo muere en ese momento con tu pecado. Entonces quiero que entiendas que la ira que debería haber caído sobre ti, porque el velo nos separaba a ti y a mí, no a Cristo y a Dios, esa ira cayó sobre Jesús. Y en ese momento el Padre, después de vivir el dolor más grande que un padre puede vivir, obtuvo el premio más grande que él anhelaba obtener, que el velo se rasgó. Porque el velo no solo significa, escúchame, que tú ahora puedes entrar al Padre, sino que el Padre se puede acercar a ti. Cuando yo escucho esto, yo entiendo con claridad por qué Jesús es el único digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y alabanza. Porque dicen, porque tú fuiste inmolado por nuestros pecados y nos has comprado a gente de toda lengua, tribu, pueblo, nación, y nos has hecho, y hoy lo que dice, nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y Dios vuelve al pacto que había hecho con Israel cuando le dijo, ustedes serán un reino de sacerdote, una nación santa. Solo que ahora ya no es Israel, ahora es la iglesia, el pueblo sacerdotal que tiene acceso a Dios para poder representar ese Padre amoroso y santo, gracia y verdad, y llevarlo a las naciones. Porque el Padre no está interesado solo en la iglesia, como no estaba interesado solo en Israel. Padre estaba interesado en todas las naciones, pues el Padre está interesado en todas las naciones. Entonces, ¿qué hace la iglesia metida en cuatro paredes, amándose a sí misma, despreocupada por la gente que está afuera, lejos de Dios, con una cantidad de gente que se siente que no son bienvenidas en este lugar, porque aquí estamos los levitas siendo los sacerdotes de los otros, como si no fueran, cuando todos somos, porque ya no somos levitas, somos reyes y sacerdotes? ¿Qué pasa? Y hay un versículo que no lo dije en el primero y ni me acuerdo dónde está, que dice que mientras el rey, y creo que era el rey Josías, dice, mientras el rey Josías buscaba del Señor, Dios le prosperaba. Oye esto, te voy a dejar con una pepa de aguacate. Dice, mientras el rey Josías, creo que es, buscaba del Señor, Dios le prosperaba. Pero quiero decirte que Josías vivía en esta época. Entonces Josías no podía ir del Señor. Entonces yo me puse a estudiar y dice, ¿cómo así que el rey buscaba al Señor si el rey no podía? Porque solo los levitas podían ir, los sacerdotes. Pero es que con Josías andaba Zacarías, y Zacarías era el sacerdote.
Por eso en la época antigua siempre andaba un rey y un sacerdote. Escucha, escucha. Porque el rey tenía autoridad para gobernar, pero no para ir delante de Dios. Y el sacerdote tenía autoridad para ir delante de Dios, pero no para gobernar. Entonces, si querías tener un gobierno donde Dios bendecía a la gente, un gobierno de paz, de prosperidad, con buenas decisiones, necesitabas un rey que tenía autoridad para gobernar, pero no podía ir delante de Dios a escuchar consejos, que necesitaba un sacerdote al lado que amara el corazón de Dios y pudiera ir delante de Dios para escuchar el consejo de Dios, pero que supiera que no podía gobernar para no montársele al rey y pudiera ir donde el rey y decirle: esto es lo que Dios te manda hacer. Quiero que escuche. Me dan ganas de llorar que yo escucho esto y digo: Señor, tú eres tan perfecto. Rey Josías, nos están atacando unos ejércitos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces Josías decía: tengo que preguntarle al Señor. Anda, pero yo soy rey, tengo autoridad para gobernar, no tengo autoridad para ir delante de Dios. Tengo que ir donde Zacarías, que es sacerdote y tiene autoridad para ir delante de Dios, pero no para gobernar. Entonces ahí llegaba: hola Zacarías, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, rey? Zacarías, tú sabes que yo soy rey, tengo autoridad para gobernar, pero no para ir delante de Dios. Pero tú eres sacerdote y tienes autoridad para ir delante de Dios, pero no para gobernar. Entonces necesito que le preguntes a Dios por mí. ¿Qué debo hacer? Zacarías decía: listo, rey, ya entendí, porque es que como usted es rey y tiene autoridad para gobernar, pero no para ir delante de Dios, y yo soy sacerdote y tengo autoridad para ir delante de Dios, pero no para gobernar, ya vengo, voy donde el Señor. Entonces Zacarías iba, porque era sacerdote, levita. Señor, aquí estoy, Zacarías, tu sacerdote, porque tú sabes que yo tengo autoridad para venir delante de ti. Pues quiero que sepas que el rey que tú pusiste, Josías, que es rey, entonces tiene autoridad para gobernar en tu nombre, pero no para venir delante de ti, porque no es sacerdote. Me pidió que te preguntara: ¿qué hace? Entonces Dios le decía: Zacarías, ya que tú eres sacerdote y tienes autoridad para venir delante de mí, te digo lo siguiente, y por eso es que no te mato, porque eres sacerdote. Ok, dile a Josías, que es rey y tiene autoridad para gobernar, pero no para venir delante de mí. Dile que haga lo siguiente. Entonces Zacarías volvía: oh rey, ¿cómo estás? Mira, me fui donde el Señor, porque tú sabes que yo soy sacerdote y yo tengo autoridad para ir donde Dios, pero no autoridad para gobernar. Y me dijo que te dijera a ti que eres rey, que tienes autoridad para gobernar, pero no para ir delante de Dios, que hiciera lo siguiente. Entonces cuando Josías hacía lo que Zacarías le decía, que era sacerdote y tenía autoridad para ir delante de Dios, pero no para gobernar, y él sí tenía autoridad para gobernar, pero no para ir delante de Dios, cuando él hacía eso, Dios lo prosperaba. Escúchame, tú no necesitas ni a un rey ni a un sacerdote, porque cuando Cristo murió, el velo se rasgó y él, con su sacrificio, te hizo rey y sacerdote. Tú tienes, escúchame, tú tienes autoridad para gobernar en el nombre de Jesús y establecer los propósitos y los diseños de Dios. Y lo más lindo es que tú no necesitas a Zacarías. Dentro de tú está un Zacarías. Tú también tienes autoridad para ir delante del Padre y decir: Señor, ¿qué debo hacer por mi matrimonio? Dame, Señor, muéstrame, dame consejos. Señor, ¿qué hago con mi empresa? ¿Qué hago con mi hijo que no quiere estar aquí? ¿Qué hago, Señor? Y entonces Dios te va a hablar, porque el velo se rasgó. Y entonces tú vas a volver y vas a poder gobernar, porque tú eres un rey y un sacerdote. Y la iglesia no entiende eso. Les voy a leer, solo leer, porque después de todo lo que les dije ya nada más tengo que leer. Hebreos 7:26. Él, Jesús, es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. ¿Qué hace con los levitas, brother? ¿Cómo te atreves a cambiar a Jesús por un pastor? ¿A ti quién te ha dicho que yo estoy aquí para ser tu levita? Que hay pastores que sí son levitas, levitan, son tan importantes que parece que levitan. Ellos como se la toman a pecho. ¿Tú sabes quién es el sumo sacerdote que tú necesitas? Jesús, se llama Jesús. Dice: porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Versículo 27. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo, di conmigo, una vez y para siempre. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuántas veces? ¿Y por cuánto tiempo?
Dice, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. O sea, no dudes de lo que Dios te promete, no dudes de, o sea, aférrate a lo que crees. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que escúchame, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Es allí donde recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y Efesios 3:12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza.